Jóvenes, buen día. El día de hoy empezamos con nuestro módulo número 2, el lenguaje en relación del hombre con el mundo, y vamos a definir qué es lenguaje. El lenguaje es el conjunto de signos lingüísticos que permiten la comunicación. Acuérdense que debe de ser muy preciso nuestra comunicación para que sea objetiva y que sea clara. Dentro de las funciones del lenguaje, vamos a ver la función apelativa, metalingüística, fática, referencial o denotativa, expresiva o emotiva y poética. Y dentro de esta, como ustedes ven en su material, vienen las definiciones. Vamos a ver la unidad número 1, la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos del lenguaje. El propósito de esta unidad es de que reconozcamos la visión y representación en torno a un suceso histórico, ver su perspectiva, el lenguaje y adquirir una postura propia. Vamos a definir el suceso histórico. Es un acontecimiento que cambia la vida de las sociedades y son los que estudian para entender el desarrollo de un proceso histórico y el desenvolvimiento de la humanidad. Como ejemplo de estos sucesos históricos podemos tomar la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, la caída de la Bolsa de Wall Street el 29 de octubre de 1929 y la demolición o caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Si ustedes se fijan en nuestra historia mexicana, podemos encontrar pues fechas históricas, ¿verdad? Como son el 15 de septiembre, el 20 de noviembre, la Revolución Mexicana, podemos encontrar el Día de la Bandera, el 24 de febrero, podemos encontrar la fecha del 13 de septiembre, el Día de los Niños Héroes. Entonces son fechas que marcan esos sucesos. Vamos a clasificar los textos según su intencionalidad, de acuerdo a lo que nos está plasmando el escritor. Dentro de estos sucesos históricos vayamos formando nuestra propia postura y debemos de considerar el contexto social, convenciones discursivas, el lenguaje. Acuérdense que en su material que ustedes tienen, tanto su guía como el libro de este módulo 2, van a encontrar uno de los sucesos que marcaron la historia y fue el ataque de las Torres Gemelas. ¿Cuándo fue? El 11 de septiembre del 2001. Entonces vienen varios textos donde tú los tienes que ir analizando y revisando las características para que tú puedas encontrarle una explicación, ¿verdad? A este tipo de textos. Dentro de estos vamos a ir observando, ir identificando también la intencionalidad. En el módulo número 1, ustedes estudiaron los textos cómo se clasifican, ¿verdad? En narrativo, explicativo, descriptivo y argumentativo. En esta unidad vamos a analizar las modalidades que se van a abordar, pero desde un suceso histórico. Entonces vamos a ver el narrativo, argumentativo y explicativo. Vamos a empezar con una de las modalidades que es la narrativa. Ustedes recuerdan que es narrar, es contar una historia. En los textos de modalidad narrativa vamos a relatar algo real o ficticio que ocurrió en un tiempo y lugar determinado. Esa va a ser una de las características que nosotros vamos a tener de la narración. Un tiempo, un espacio, actores que están involucrados en este hecho y las causas, ¿ok? Dentro de la narración también tiene una serie de particularidades lingüísticas en la cual dentro del relato vamos a ir utilizando los tiempos. Acuérdense que aquí va la conjugación de los verbos, ¿sí? Y marca también el tiempo, el espacio, ¿sí? Marcas lingüísticas también van a indicar a la persona o grupo desde la que se narra. La persona gramatical desde la cual se relata. Agradezco todos los días a Dios por esto, pero en el fondo de mi ser
siento un enorme dolor de no haber podido ayudar más. Entonces ahí vamos viendo cuáles son esas marcas lingüísticas. Dentro de estos vamos a ver los conectores o nexos, son palabras que van a tener una relación dentro del texto, ¿sí? Son palabras o frases que se usan para relacionar las ideas o párrafos en un texto y le van a dar coherencia, cohesión y una adecuación necesaria al texto. El texto se presenta a continuación, es una nota publicada en el periódico de Guardian sobre el ataque de las Torres Gemelas. Es un ejemplo de un texto narrativo. Acuérdense que en este texto nada más nos va a narrar todo lo que sucedió ese día, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo lean y pongan mucha atención en su guía de todo lo que ustedes estemos viendo el día de hoy. Viene un ejercicio también en la cual ustedes, fíjense, van a estructurar el tiempo, el espacio, los actores y los causales. Después, en la siguiente modalidad argumentativa, vamos a ver qué es argumentar. Significa tomar una posición y defenderla o refutarla por medio del razonamiento, llamados argumentos, para lograr que otro individuo reflexione acerca de tus propias consideraciones. Y los textos de esta modalidad argumentativa poseen tres elementos, en los cuales el primero es la tesis, que viene siendo la idea que se va a defender o refutar, y se ubican los párrafos introductorios de un texto. Después vamos a ver argumentos, son los razonamientos lógicos y válidos con los que el autor sostiene su tesis. Se desarrolla en los párrafos que le siguen a los introductorios y después nos lleva al paso de la conclusión, que es el lugar donde se hace la reflexión final y se remata el texto y siempre aparece en la parte final del texto. Después vamos a ver algunos tipos de argumentos, en la cual aparece como primer punto comparación, que son los que expresan igualdad o diferencia entre dos sucesos. Ejemplos también que sustentan el argumento con algún hecho tangible para reforzar esa credibilidad. Respaldo de autoridad son las referencias, citas textuales, testimonios, opiniones de especialistas. Ironía es cuando se presenta como una burla planteada de una manera muy fina para otorgar un sentido contrario. Analogía es cuando se comparan dos hechos que pareciera que poco a poco o nada tienen que ver, sin embargo tienen un punto de encuentro. Los datos científicos son aquellos recursos comprobados que apoyan una idea. Preguntas retóricas cuestionan al lector con la finalidad de reflexionar sobre sus ideas y tome una postura. Valoraciones son aquellas que con el uso de los adjetivos calificativos enuncian una acción. Causa y efecto señalan las consecuencias del hecho. Ventajas e inconvenientes que destacan los elementos que favorecen o no a una determinada situación. Aquí es donde vamos a ir leyendo, jóvenes, un texto que ahí les dejo de tarea a ustedes, ¿sí? En el archivo que les estoy anexando a eWork. Vamos a ver también dentro de los argumentos cómo se presenta esa refutación. ¿Qué es refutar? Es contradecir por medio de razonamiento lo que alguien ha señalado como verdad. Razón, decimos, es cuando utilizamos la lógica, ¿sí? Refutar, por ejemplo, en el caso de la televisión, hay diferentes canales y programaciones y todo depende de la gente que decida ver. En el caso del razonamiento, dices, la televisión hace que la gente aprenda malas ideas llevadas a su realidad. Entonces, ahí en una estás dando la razón y en otra la refutación. La modalidad explicativa, el objetivo primordial de los textos explicativos es informar. Aquí su intención comunicativa es hacer que un conocimiento se entienda, por lo tanto su característica principal se escribe en tercera persona o en modalidad impersonal.
Se usan verbos en un modo indicativo, se utiliza un vocabulario concreto y exacto con términos técnicos y científicos. Se usan contrastes, oposiciones, relaciones causa-efecto, etc. Se usan también paratextos, que son recursos gráficos como resúmenes e imágenes, cuadros, así como tablas y gráficas y estadísticas. Y ustedes van a ver un escrito en el caso de su guía. Vamos a ver también dentro de esta primera sesión, vamos a ver la estructura básica y propiedades textuales de un artículo de opinión. Dentro de nosotros vamos a ir analizando el proceso de la escritura de un hecho o suceso histórico que tiene 4 etapas. Primero es planear. Planear se piensa que se va a escribir a quién y con qué propósito. Después redactar, se desarrollan las ideas en una página en blanco y bajo la guía o esquema planeado. Revisar, se revisa el texto para su corrección, es decir, se cuida para cumplir con las propiedades textuales. Y en el siguiente punto vamos a reescribir una vez revisado, se escribe en limpio y se verifica su escritura que sea impecable. La escritura básica de un artículo de opinión está formada por introducción, desarrollo y conclusión. Se dice que un texto está bien escrito cuando cumple todas las propiedades textuales. ¿Cuáles son esas? Decimos que la adecuación consiste en que el texto utilice un vocabulario adecuado al público a quien va dirigido, ¿sí? Que tenga una coherencia es cuando el texto tiene un hilo conductor, es decir, que posee una progresión temática de tal forma que el tema referente nunca se pierda de vista. Cohesión es la propiedad que permite tener una buena estructura y una unidad en los párrafos utilizando sinónimos, pronombres y conectores para evitar la repetición. Disposición espacial significa que el texto cuenta con orden en sus páginas, ¿sí? Y los párrafos de 4 o 8 líneas, que tenga un título, que respete los márgenes, que sea una letra legible, el título, subtítulos en negritas, espacio entre los renglones y páginas a la derecha. Bueno, hasta aquí nos quedamos, jóvenes. Gracias por acompañarme y los espero en la siguiente sesión, en la sesión número 2. Gracias.